El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hoy en Tablas y Tableros vamos a ingresar a un territorio que se mueve entre lo conocido y lo inquietante, entre las historias que creíamos entender y las que ya no caben en una sola forma, porque hay transformaciones en la manera de contar historias. Venimos de una tradición marcada por el realismo, por relatos cerrados, con 3 partes, un principio, un medio, un final. Pero la narrativa se ha ido desplazando desde hace muchos años hacia lo fantástico. Y esto ha hecho, unido a las tecnologías de la información y la comunicación, a diferentes formas que trascienden pues la escritura, el libro, hacia otros formatos y soportes, que se conozcan de maneras distintas mundos donde lo extraño no es una excepción, sino la regla, la forma de mirar el mundo. Bueno, antes de continuar debo decir que estamos transmitiendo hoy en vivo Tablas y Tableros desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, acá en la Pedagógica Radio. Bueno, y en este movimiento que les decía, también se cambia algo que para las artes y las artes escénicas ha sido fundamental, digamos como convención, y es la noción misma de obra, porque la narrativa se abre. Ya no hablamos solo de un texto, de una serie, de una película, de una obra de teatro como algo cerrado, sino hablamos de universos que se expanden, que se ramifican, que nos invitan a hacer nuestros propios recorridos. Historias que no terminan cuando se apaga la pantalla, o en el último capítulo de una serie, o cuando se cierra el telón, sino que continúan en otros formatos, que suman otras voces, que las personas que se aficionan a ellas también las crean y las recrean, quienes las ven, las leen, las reinterpretan, y aparece algo clave. Los públicos también cambian, entonces ya no es solamente unas personas que escuchan, leen, ven, presencian, sino que su posición como espectador o espectadora se vuelve creativa, participan, se vuelven cómplices e incluso personas creadoras, co-creadoras, y entonces la pregunta ya no es solo qué cuenta una historia, o para quienes escriben, por ejemplo, dramaturgia, qué quieres contar, sino cómo quieres habitar el mundo narrativo, o cómo quieres invitar a otras personas a que habiten tus mundos narrativos. De todo eso voy a intentar conversar hoy. Yo sé, va a ser complejo, vamos a meternos con cosas como las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las interactividades y de la narrativa abierta, pero entonces, como yo no tengo mucha experticia en eso, me invité a una persona que sí que la tiene, que es la profesora Nini Joana Sánchez de la licenciatura en Artes Escénicas. Bienvenida, Nini. Bueno, muchas gracias, profe. Mi primera vez en el programa, estoy muy feliz porque aparte de ser profesora de la licenciatura, en este momento también soy la coordinadora del programa. Entonces estaba en mora de tener también un espacio para poder charlar y pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Claro, y para mí también es una alegría porque primera vez que estamos en vivo en Tablas y Tableros desde hace mucho tiempo, pero además adentrarnos a unos temas que sí tienen que ver mucho con las artes escénicas contemporáneas, pero que a veces no se reconocen de primera mano, como que estas narrativas abiertas, lo transmedial, esté también presente en las artes escénicas. A veces nos miran solo como el teatro más convencional, las danzas más convencionales, los títeres, el circo, en fin. Y bueno, el mundo narrativo podríamos decir que es una de las columnas en las que se basa la creación contemporánea, ¿cierto, Nini? Claro, tal vez una de las cosas más interesantes de este proyecto, del cual vengo a hablarles un poquito el día de hoy, también a charlar sobre estos mundos narrativos, tiene que ver con la necesidad de pensar cómo estamos trabajando las obras, ¿no? Cómo las estamos leyendo. Y sobre todo situarnos en un panorama en el que no podemos desconocer que nuestros lectores, estudiantes, las personas que están en formación, pero pues también los públicos externos, están leyendo de formas diferentes y sobre todo cada vez de manera más activa. Yo sé que siempre hay como un temor allí en el fondo con el mundo digital de hacia dónde nos va a llevar,
¿no? Que esto nos desboca, nos devora un poco, ¿no? La inteligencia artificial, las narrativas que no hacemos de pronto nosotros completamente, pero aquí hay un potencial maravilloso, yo creo que también para pensar en formas de volver a leer el canon. El canon no se muere, realmente se va transformando en estos espacios. Y también creo que invita a hacer una mirada política sobre pilares a los que estábamos, o a los que, digamos, en la modernidad se consolidó como autor, autora, obra, pieza, ¿no? Como que todo se abre y también es la oportunidad de distribuir ese poder narrativo, ¿cierto? Vamos a hablar de todas estas cosas, imagínense. Pero entonces, antes de seguir, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. Hoy salí a las 4 porque vamos en vivo. Y los viernes a las 11 a.m. Y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Bueno, como les decía, estamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde se presenta un libro producto de una investigación realizada por Nini Joana Sánchez. Este trabajo se titula Narratividad Fantástica Transmedia, Universo Narrativo y Procesos Creativos Emergentes. Entre otras, felicitaciones, Nini, por estar lanzando en esta Feria Internacional del Libro su producción. Antes de abordar la investigación en sí misma, pues quisiera que demos un contexto a quienes están escuchando hoy Tablas y Tableros sobre esto de los universos narrativos. Pero empecemos por definir, Nini, su acercamiento a lo fantástico, a los géneros fantásticos en el contexto contemporáneo. Bueno, pues es una historia muy divertida porque tiene un montón de problemas, ¿no? De formación, pues yo soy del mundo de la literatura, de las lenguas, y tal vez ser lectora de literatura fantástica no es precisamente lo más prestigioso, o pues no lo era hace unos 15, 20 años, porque tenemos una tendencia marcada muy importante por muchas razones alrededor del realismo, alrededor también de la literatura histórica, por ejemplo, que ha sido tan importante en Colombia y en el continente, pero la literatura fantástica en todos sus géneros y subgéneros pues ha tenido siempre un velo, ¿no? Como una también percepción un poco limitada acerca de sus posibilidades en los lectores, también en el contexto de la academia. Entonces, claro, cuando empiezo a leer este tipo de historias, pues era muy joven. Y tal vez una de las cosas que más recuerdo tiene que ver con esas trayectorias que uno va armando de lectura que uno no sabe hacia dónde lo conducen. Y en esa trayectoria recuerdo muy particularmente la primera vez que leí completo el libro de las Revelaciones de Juan, que todos conocemos como el Apocalipsis. Claro, la Biblia, sea, nos fuimos con la religión de una. No, de una. Aquí la polémica va a estar desde el comienzo. Pues claro, yo creo que muchos de nosotros como lectores pues tenemos un repertorio muy particular. Venimos de familias de raigambre cristiana, ¿no? En sus diferentes vertientes, y pues tal vez uno de los primeros textos que uno lee parcial o completamente pues es la Biblia, ¿no? Por cuestiones familiares, culturales, colectivas. Y yo recuerdo que, claro, en mi casa una de mis abuelas, que estaba muy cercana a la religión, estaba enloquecida porque yo me leyera el libro completo. Y yo estaba súper aburrida, pero cuando empiezo a leerlo, pues empiezo a ver un montón de elementos que después van a ser fundamentales para mis trayectorias de lectura, y aparecen personajes supremamente particulares, un poco monstruosos, también bestiales, ¿no? Que en ese momento yo no entendía también que eran alegóricos, sino que imaginaba también a través de otros repertorios que tenía, más audiovisuales, y entonces cuando hablaban, no sé, del dragón de ciertas cabezas, ¿no? Que estaba sobre Roma, sobre Babilonia, y que empezaba a destruir el mundo, pues inmediatamente lo primero que pensaba pues era en las viejas películas de Godzilla, ¿no? En los años 60, que todavía circulaba en cierto ámbito, y yo me imaginaba estos personajes gigantescos y monstruosos destruyendo el mundo como en una película de ciencia ficción. Puede que para muchos sea una relación un poco fortuita,
pero innegablemente pues hemos tenido un montón de repertorios que hemos pues decidido leer también en nuestras matrices culturales de una manera a veces un poco cerrada, un poco desconectada. Entonces cuando me voy acercando pues a otras lecturas, ya en mis procesos de formación, pues también me doy cuenta que hay un sesgo, ¿no? sobre la monstruosidad, como leer de horror, leer de terror, leer de ciencia ficción, pues no estaba como muy bien visto. Sin embargo, en el contexto de formación en lenguas extranjeras, por ejemplo, sí había un acercamiento como a lo gótico, a estas tradiciones de pronto también de la oscuridad humana representada a través de estos personajes, y eso para mí inicialmente fue muy importante, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me atrajo fundamentalmente. Pues toca una cosa un poco inesperada para mí, pero que me hace pensar en que los relatos bíblicos, los relatos religiosos en general, pues sí han estado muy en la raíz de la narración escénica y de la narración audiovisual. O sea, no por nada hay unas películas producidas en Hollywood sobre relatos bíblicos y religiosos que han sido súper exitosas en toda la historia del cine, pero también en el teatro. Y pues como si uno mira también las prácticas de autos sacramentales, era poner en escena pedazos de estas narraciones doctrinarias como para hacer como una didáctica desde artes escénicas, imagínense. O sea, estamos hablando como de lo que hace la licenciatura en artes escénicas sin querer, digamos, tocando como cruces. Y también me llama la atención el otro punto que toca Nini, el de que de alguna manera en ciertas épocas lo fantástico, a pesar de que hay muchas novelas fantásticas que pertenecen a canon muy establecido, como Mary Shelley y su obra del Frankenstein, como Julio Verne, ¿no? Hay unos que pasaron, unos relatos fantásticos que pasaron como a ese mundo de la literatura universal, más legitimada y validada, pero otros que se quedan con esa imagen de, ay, eso es puro como entretenimiento, eso no es tan intelectual, en fin. Mientras el asunto del monstruo, de la monstruosidad, sí que ha estado muy presente, no solo en el Apocalipsis, pero sí ha estado muy presente en reflexiones sobre estética, narrativa, sobre las ciencias sociales y pues también impactando la creación. Pero entonces ahí viene una pregunta que está muy presente en el libro. Les recomiendo acercarse a este libro a quienes les interesa no solamente esto de la narrativa fantástica, sino de este mundo que se llama de lo multimodal. Ahorita Nini nos va a explicar eso, qué es eso del análisis multimodal y acercarse a como los diferentes componentes de una narración transmedia, otro término que nos va a tener que explicar. Pero ¿qué implica eso de transitar de un canon más centrado en lo realista y como en unos arquetipos muy fundamentados a lo fantástico, en donde entra un universo que es como onírico? A mí, por ejemplo, eso que usted contaba del Apocalipsis me recuerda que a mí me influenciaba esa lectura mucho los sueños, como que me soñaba con estos 7 cabezas que van a destruir al mundo, etcétera. ¿Qué implica para la creación, el arte, la estética? Pues yo creo que de entrada hay una cosa fundamental que son los repertorios. Yo creo que una de las preocupaciones enormes que tenemos como docentes tiene que ver con qué referencias tienen nuestros estudiantes para arrancar en sus procesos de formación, pero también en sus procesos de creación. Ellos por su cuenta, pero también con nosotros. Y aquí hay una cosa también que es algo compleja de entender, y es que casi siempre pensamos que ese repertorio está situado exclusivamente en los textos universales, canónicos, aceptados, que obviamente tienen una trayectoria que vamos a seguir desarrollando, pero hay otros repertorios, ¿no? Y esos repertorios vienen de otros lugares, por ejemplo, de la literatura más popular, ¿no? Incluso masificada, y pensamos que esto actualmente pues lo relacionamos solo con, no sé, aquello que se vende muchísimo, ¿no? El bestseller, pero también con otro tipo de literaturas. Hay una cosa fabulosa por ahí en varios lugares de Latinoamérica, incluso en la industria editorial norteamericana, que es el mashup. Y el mashup es un invento fabuloso,
cuando muchas personas empiezan a darse cuenta, pues en la academia, pero también en la industria editorial, que hemos dejado de leer los clásicos, ¿no? Tal vez uno de esos clásicos, no necesariamente nuestro aquí en Latinoamérica, más bien anglosajón, Orgullo y Prejuicio, pero que muchos de alguna manera hemos transitado, deja de leerse, ¿no? Ya no hay dónde leer, ya como que a los chicos no les interesa y no hay un diálogo directo, pues a algún genio se le ocurre una idea perversa pero fabulosa, ¿y qué pasaría si a esta novela le damos una línea completa y no solamente se trata de esta historia de amor y de construcción de subjetividades que nos ha fascinado, sino qué pasaría si a Orgullo y Prejuicio le ponemos zombies? Eso que muchos conocimos a través de la versión cinematográfica es una novela completa, es un mashup, pero tiene una particularidad: el mashup no altera el original. Es decir, cuando leemos este tipo de literatura, leemos el original de Orgullo y Prejuicio, pero leemos entre líneas una expansión de la novela, hablando de zombies. Pues digo yo que es un genio porque pues en términos editoriales y comerciales eso fue un hit. Un éxito. Claro. Claro. Y sin embargo, aunque pueda ser una perversión para muchos estética, tiene un encanto en el sentido de que el original sigue allí, latiendo en el fondo. Entonces, yo creo que aquí hay unas cosas muy interesantes porque a veces también suponemos que nuestros lectores, que nuestros estudiantes no tienen repertorio, que no han visto nada, que no han escuchado nada, que no han leído nada, que no han expectado nada que vaya con el canon, y nos damos cuenta que no es tan cierto, ¿no? Nos damos cuenta que pues nuestros repertorios son diversos y también aquí hay un reto y es encontrar dónde están esas otras diversidades, ¿no? Esas miradas que se van construyendo desde lo masivo, pero no necesariamente son cosas baratas, ¿no? Son triviales, sino que también encontramos pues muy buenas producciones audiovisuales, sonoras, performativas, que como lo decías, están incluso en esas prácticas cotidianas, en esas performatividades del mundo real que nos dan repertorios, ¿no? Narrativas que nos dicen cómo asumimos el cuerpo en sociedad. Claro, y ahí tocaría entonces empezar a pensar, creo yo, en cuáles son las formas contemporáneas y colectivas de hacer y conocer, ¿cierto? Y ahí me pregunto si podemos seguir hablando de géneros, o de qué hablamos entonces cuando estamos en estas narrativas. Claro, digamos que volviendo un poco a mi truculento ejemplo inicial de la Biblia, pues claro, hay mucha teoría al respecto. Tal vez uno de los autores, por ejemplo, que más me ayudó a organizar también un poco el arranque de la investigación fue David Roas, con Teorías de lo Fantástico, que es un autor español que viene trabajando hace mucho tiempo en esa perspectiva no solo española y europea, sino hispanoamericana, como de revisar también de qué manera hemos configurado el género fantástico, cuáles pueden ser sus límites y sus raíces genealógicas, como de dónde viene, y autores también como Elton Honores, por ejemplo, en Perú, que es uno de los pioneros de la teoría del horror en Latinoamérica, uno de los investigadores como más antiguos, y Campo Ricardo Burgos, por ejemplo, que es uno de nuestros especialistas colombianos también, que lleva muy larga data. Pero hay una cosa aquí muy particular, es que cuando me empiezo a acercar a estas investigaciones, pues todos son como hombres solitarios, ¿no? O sea, como sujetos que están por ahí indagando cosas que parecen muy personales, porque no había en el momento inicial como una comunidad mucho más fortalecida alrededor de la investigación del género, porque no era tan bien visto, sobre todo porque todos nos preguntábamos, y muchos también que no estudiábamos el género, se preguntaban, bueno, ¿y para qué leer este tipo de textos, no? Estaba como en el contexto un poco el asunto de que eran géneros escapistas, ¿no? Como que situaban en mundos, claro, fantásticos y reales, que permitían y de alguna manera favorecían un escape de lo real, y en ese sentido ahí en el fondo quedaba como el asunto de que eran poco críticos. Sin embargo, ya pues llevamos décadas de investigación y también pues muchos aportes de los lectores especializados y no, que nos sitúan en otro lugar, ¿no? El monstruo nos habla de la naturaleza humana, la ciencia ficción nos ayuda a pensar distopías, mundos posibles, pero también una evaluación del mundo que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, en estas genealogías hay una cosa muy linda que fui descubriendo y que fui afianzando a través de la investigación, que tenía que ver con cuál es el corazón de lo fantástico. Y el punto crucial allí está en cómo todo el género fantástico y todas sus posibilidades plantean una ruptura de la realidad. Y en ese sentido, el género pues es extremadamente crítico. ¿Qué rompemos? Rompemos el sujeto, rompemos los espacios,
rompemos el tiempo en que nos encontramos. Entonces como que cada obra va respondiendo de alguna manera a esas tres rupturas, ¿no? Como a cuestionar la forma estandarizada pero también aceptada de esas tres nociones de realidad. Bueno, pero entonces esto se mezcla con el entorno digital y con los universos transmedia, es de lo que quiero que sigamos conversando, pero después de una pausa. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. Sacerdote y sociólogo, Camilo Torres estudió las estructuras sociales de Colombia y su relación con los procesos revolucionarios. Así hablaba sobre clases sociales y transformación. Puede ser que dentro de la clase media haya grandes sectores de descontento, de gente que es capaz de sacrificar su tranquilidad familiar, que ve que las estructuras actuales no lo van a dejar ascender más en su escala social, que la situación económica, política y social tiende a agravarse y que no hay esperanzas para sus hijos y ellos no colaboran también al movimiento revolucionario. De la misma clase alta y de la burguesía habrá gente que quiera sacrificarse por la revolución. Respecto a estos creo que es importante que los universitarios que se entreguen, que los demás revolucionarios que se entreguen de la clase media, de los revolucionarios de entre los campesinos y de entre los obreros, nos exijan a nosotros, los que procedemos de una clase burguesa, que hagamos una especie de examen de ingreso a la revolución. Y ese examen de ingreso consiste en que sacrifiquemos algo personal y que nos cueste a la causa del pueblo. Porque ya estamos cansados de discursos, ya estamos cansados de promesas. Camilo Torres Restrepo nos deja como legado la posibilidad de pensar la política construida desde abajo y vinculando distintos sectores sociales, más allá de la clase o el partido. Recordamos a Camilo y la vigencia de su pensamiento político para hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Seguimos en Tablas y Tableros con Nini Joana Sánchez. Estábamos hablando de las narrativas fantásticas, pero ahora quiero que hablemos un poco de ese encuentro entre esas narrativas y el mundo digital y lo transmedial. ¿Por qué ocurre y usted qué encuentra allí? Bueno, ahí hay una conversación también que uno como lector va haciendo. Y tal vez la autora más importante que encontré, una programadora antigua, por allá setentera, norteamericana, que al mismo tiempo estudió literatura, Janet Murray, tiene un texto así emblemático que se llama Hamlet en la holocubierta. Pues resulta que esta mujer empieza en un mundo también muy particular porque ella se forma en, digamos, ingeniería de sistemas, sería el equivalente hoy en día, ¿no? En programación. Y al mismo tiempo empieza a estudiar literatura. Sucede que ella, un poco en ese mundo de los sistemas, de las narraciones, de lo geek, hace algo muy bello que es aprender a jugar rol. Que yo creo que muchos de nuestros estudiantes, también de nuestros oyentes, de pronto han pasado por esa maravillosa experiencia, que muchos conocen el juego, uno de los juegos emblemáticos al inicio, que es Calabozos y Dragones. Sí. Y ella empieza a jugar y a través de ese juego empieza también a hacerse preguntas en su proceso de formación como lectora, como literata, como escritora. Y haciendo esos empalmes como entre su experiencia personal y lo que va haciendo también en sus estudios, se encuentra Borges. Curiosamente, el punto de arranque de una intelectual norteamericana para hablar de narrativas digitales es Jorge Luis Borges y en particular la compilación de cuentos de ficciones, donde está pues un texto muy famoso que es El jardín de los senderos que se bifurcan. Exacto. Entonces Murray, como otros, ¿no? Y tomando incluso esta referencia que es de hecho muy latinoamericana, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasa con estas narraciones que empiezan a adoptar otros matices, ¿no? Que ya no son solamente narrativas que tienen una línea fija o que tienen como un solo final, sino que más allá de la interpretación posible, se organizan, se estructuran y se construyen pensando en que el lector puede completar la historia
de acuerdo a cómo combine los elementos y de acuerdo también a los aspectos que reconozca y que enlace. Borges nos plantea varios caminos, ¿no?, en sus relatos, y ahí lo que vamos a ver es que ella utiliza un poco esta historia que está escrita textualmente en un libro físico y dice, claro, ya en la literatura tradicional, no digital, tenemos historias multilineales. Uh-huh. Entonces, claro, eso es como un boom porque dice, claro, si esto logramos hacerlo en papel, en físico, pues, ¿qué pasaría si esto sucede en el mundo digital? Donde ya no es pasando la página, sino tomando caminos, tomando decisiones, seleccionando elementos, y en donde el lector pues se vuelve cada vez un sujeto más autónomo y también toma decisiones sobre el texto, sobre los materiales, sobre cómo combinarlos. Entonces, digamos que en esa búsqueda de ella por allá en los 70s, 80s, pues nace una corriente enorme que empieza a preguntarse sobre cómo hemos transformado nuestras maneras de narrar. Y ahí hay un elemento también de la tradición, incluso de la teoría literaria, que tiene que ver mucho con las líneas de la adaptación, ¿no? Entonces, fíjate, profe, que la adaptación es un proceso que viene de larguísima data. ¿Cuántas versiones tenemos de Hamlet? Ajá. ¿Cuántas, por ejemplo, de Frankenstein, ¿no? Ahorita que tenemos nuevas versiones cinematográficas bellísimas, por ejemplo, como esta última de Guillermo del Toro, sí, que plantea también, pues, un actor allí que sale con una fisionomía muy particular que se aleja del imaginario como del monstruo dado por allá en las películas de los 50, 60 de Universal, y que también está muy, muy alejado de otras representaciones de pronto más contemporáneas. De pronto, aquellos que sigan un poco el proceso de Guillermo del Toro se habrán dado cuenta de dónde viene visual y corporalmente esa referencia, y es de un libro de cómic que reelabora gráficamente al personaje y que se acerca mucho a esa visualidad que tiene el actor en la versión de Guillermo del Toro. Entonces, Guillermo del Toro, por ejemplo, ya no bebe solamente de la versión textual de Shelley, sino que él también, como un fanático del cómic, también como cineasta, bebe de otras vertientes, ¿no? Y en ese sentido trae otras tradiciones que tal vez antes no eran tan bien vistas, pero que efectivamente pues están en el marco de los procesos de creación desde siempre, ¿no? Los autores, los pintores, los dramaturgos, los actores, pues no trabajan desde cero, ¿no? Nosotros tenemos un repertorio que hemos visto y dialogamos con esas obras, ¿no?, para proponer lo que hacemos. Bueno, entonces usted se puso a buscar esto de la narrativa transmedia y en el libro, les cuento, hay una cosa muy interesante y es que el centro de la investigación es una serie fantástica que se llama Penny Dreadful, que es una serie que fue súper exitosa en sus transmisiones en televisión, pero que luego se transforma en otra cosa. Hablemos de dos cosas. ¿En qué se transforma Penny Dreadful? ¿Qué es? Primero, para quienes no hayan visto, yo sí soy fanático de esa serie. ¿En qué se transforma? ¿Qué es? ¿Y cómo se aborda entonces para esta investigación? Claro. Bueno, Penny Dreadful, como te contaba, pues nace un poco de mi obsesión personal también por este tipo de literatura. Pues vengo leyendo hace mucho rato y es como si uno fuera un lector pescador, ¿no? Entonces uno va tomando como elementos de cualquier tipo de fuentes, uno va buscando referentes y también se los encuentra, ¿no?, fortuitamente, o sea, viendo televisión, viendo cosas. Cuando esta serie aparece hacia el 2014 hay una cosa muy linda y es, claro, el nombre es muy particular porque uno dice, bueno, ¿qué es Penny Dreadful? ¿Será el nombre de un personaje? ¿Será el nombre de la historia? ¿Qué será eso? Y el título de esta serie tiene mucho que ver con las publicaciones serializadas que se hacían en Inglaterra, también en Francia hubo, que nosotros también en Latinoamérica tuvimos en el siglo XIX, más conocidas como folletines. Folletín, claro. Y el folletín, pues la literatura de folletín es una maravilla. Aparte que es un asunto supremamente particular porque pues es literatura barata. Popular. Exacto. De hecho, aquí, por ejemplo, en Brasil se le llamaba también literatura de cordel. Todavía existe. Cuando uno va a Brasil, por ejemplo, en las casetas se encuentra cordones en los que se dejan como estos libritos hechos de papel reciclado, papel periódico, el más barato, y son pequeñas historias de terror, que de hecho en Brasil, por ejemplo, son leyendas, ¿no?, lo que se edita. Todavía en algunos lugares de Latinoamérica se encuentran, y tal vez pues nuestra tradición colombiana tiene unos magnánimos ejemplos, tal vez una de también mis novelas favoritas colombiana del 19, que es Manuela, de Eugenio Díaz, sí, nuestro querido autor suachuno. Y esa novela, como otras en la época, sale por entregas, ¿no?
por pequeñas entregas, por capítulos hasta que se completa. Y esto, por ejemplo, da una apropiación con el público muy particular. Yo creo que esa apropiación que tenía esa literatura, que pues ya nosotros no la tenemos tan así por entregas, por fascículos, esa colección, pues tiene mucho que ver con la forma en que vemos las series, ¿no? Como que esperamos la siguiente, y cuando aparece Penny Dreadful aludiendo a un género, pues también es una cosa muy particular, y cuando entramos a la serie, pues es una especie también como de potpourri que reúne tal vez los arquetipos de los personajes del horror gótico anglosajón más importantes, ¿no? Entonces, de las obras como Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Dorian Gray, sí, Drácula, ¿no? Y entonces vamos a encontrar otras referencias ahí. Hay una cosa muy bella, y es que la serie está tan bien hecha que no solamente toma elementos de la gran novela gótica, sino, por ejemplo, de los poetas místicos también del siglo XVIII ingleses, también toma pintura, por ejemplo, de la época. Hay muchos elementos inspirados, por ejemplo, en pinturas de Joseph Melior, William Turner. Entonces, claro, es un potpourri no solamente textual, sino artístico. Es un diálogo entre artes, distintas materialidades que convergen en la posibilidad que tiene precisamente el cine de incorporar distintos lenguajes. Entonces, es un producto inicialmente que uno puede entender, por ejemplo, como multimodal, medios diferentes que convergen para contar la historia, y bebe de muchas tradiciones, unas canónicas y otras populares. Entonces, cuando aparece esa serie y yo estaba dando clase, claro, lo primero que uno dice es, bueno, ¿y este tipo de narrativas audiovisuales para qué pueden servir? Y puede que los chicos, algunos, por ejemplo, los estudiantes, conocieran las historias de base, pero muchos no, y había muchas claves literarias y artísticas, pictóricas, por ejemplo, en esa serie. Entonces, lo que hice inicialmente un poco como práctica de aula fue tratar de llevarlos de la serie al libro, salir de la narrativa audiovisual para llevarlos a las otras, y ellos mismos, ante esa curiosidad de la búsqueda y el enlace, encontraron enlaces musicales, enlaces visuales, pictóricos, con otras películas de la tradición del cine. Entonces se convirtió en una lectura no únicamente como análisis literario dirigida por la maestra, sino en una lectura también colectiva y convergente, en donde todos podían aportar y todos tenían conocimiento. Eso nos pasa con el horror, eso nos pasa con el género fantástico, como que hay tantos lugares de enunciación y repertorios que todos podemos allí cooperar. Entonces, claro, esa es como la razón por la que cuando aparece esta obra se vuelve algo emblemático, y tiene un potencial maravilloso también para ir de lo análogo a lo digital y de lo digital a lo análogo, ¿no? Que creo que es lo fundamental también para pensar en lo transmedial. Claro, y sucede que después de emitida en televisión, en casi todo el mundo, con un montón de espectadores, entonces se genera ese fenómeno transmedial. ¿Qué encontró ahí? ¿Cuál es el fenómeno transmedial de Penny Dreadful para hacerla tan emblemática en este universo? Claro, digamos que Penny Dreadful pues tiene su historia, ¿no? Que tiene un principio, que tiene un fin, con su serie particular, su emisión de episodios, de temporadas, pero en paralelo, muchos tipos de lectores, tanto profesionales como no profesionales, enloquecen con las referencias de la serie, y entonces empiezan a armar primero comunidades en línea. Entonces aparecen cosas como, por ejemplo, grupos de fanfiction en muchos espacios de la web, muchos pues muy famosos como Wattpad, ¿no? Que tal vez es uno de los espacios emblemáticos también de la escritura de fanáticos, del que han salido incluso novelas, por ejemplo, que están publicadas por Mondadori, ¿sí? Que derivan de esas lecturas que hacen ¿Que estos son colectivas? fanáticos. Algunas son individuales. Entonces ahí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que hay alguien, un lector, ¿no? Que en profundidad entiende estas obras, que puede tener o no formación profesional en arte, y que empieza a escribir, pero que tiene tanto éxito en la comunidad de lectores, pues que es contactado por las editoriales y estos libros son publicados, ¿no? Hay muchos antecedentes también de eso en la ciencia ficción, por ejemplo, con Star Wars. Sí. Incluso ese es un caso emblemático también de la transmedialización, porque es como las comunidades de lectores se apropian de algo que es canónico de la industria creativa, que puede tener una elaboración muy interesante, pero que los fanáticos hacen lo que quieren, ¿no? Que eso es fabuloso, porque también es un poco resistir al consumo indolente y apropiarse de estos elementos para que no sean solamente consumir para el capitalismo, consumir para las industrias del entretenimiento, sino producir contenidos para nuestras comunidades, para disfrute también y para construcción creativa, ¿no?
también creyendo que podemos nosotros escribir nuestras propias historias. Claro, lo que a mí me parece un gran desafío para una investigación como la que nos está contando Nini es que eso se expande de manera muy rápida, pero además hacia muchos lados. Son muchas de estas comunidades en varios idiomas que crean desde escrituras hasta podcast o nuevas mini videos, rehacen algunas escenas, porque hay escenas, claro, que se vuelven la escena más importante cuando a Vanessa le iban a por fin extraer el demonio, pero no se pudo, ¿sí? ¿Cómo se arma un corpus de investigación ante tanta explosión de cosas? Eso es una locura. Primero porque la etnografía digital lo obliga a uno a ser como una especie de infiltrado, pero uno no puede ser como un infiltrado pasivo. Entonces, claro, yo tuve la necesidad y la posibilidad de entrar y participar en varias comunidades, en las de Facebook, en las de Wattpad, en las de fanfiction.net, Behance, por ejemplo, que es más de diseñadores, de ilustradores, en YouTube, por ejemplo, también en los canales donde uno encuentra, por ejemplo, registros de performatividades a través de los cosplays, ¿no? Sí. Y cómo se daban también reelaboraciones, pensando también en cómo continuarían las historias los personajes. Retos creativos que se ponían también los mismos fanáticos, y entonces uno empieza a participar de ahí y también a ver el potencial de escritura, el potencial de creación que tienen estas comunidades, que tienen una cosa maravillosa, y es que como no hay especialistas fijos, no hay profesores que te enseñen, se enseñan entre todos y generan dinámicas de, pues lo hemos escuchado en otros ámbitos, hazlo tú mismo, ¿no? Pero ahí se genera otra dinámica también que es maravillosa, que es la de hazlo con otros. Hagámoslo juntos. Ajá, muy bien. Claro. Interesantísimo también, eso lo puede ver uno en el libro, como Nini se mete en unas de estas comunidades y le toca interactuar, ¿cierto? Ahí nos cuenta eso. Y yo quiero preguntarle, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué encontró? ¿Cuáles son los hallazgos principales y sobre todo cómo se aplican a su labor como docente en la licenciatura en Artes Escénicas y en otros espacios de esta Universidad Pedagógica Nacional? Claro, yo creo que ahorita pues en muchos ámbitos nos pensamos cómo escribir en este día de hoy, ¿no? Como en este contexto que tenemos. Y por eso hablamos de escrituras expandidas, ¿no? No solamente porque expandamos las historias, sino también los materiales, ¿no? Las formas de circulación. Y también pensar que nosotros podemos ser autores, ¿no? Que también nos saca de ese lugar solamente de leer la gran tradición, y de que nosotros podemos y debemos crear, ¿no? Con nuestros estudiantes. Darles también la confianza de que hay experiencias que están incluso en ese mundo real, que no está tan ajeno a los procesos de creación y que pueden ser incorporadas en las aulas, sobre todo con una motivación muy auténtica, ¿no? Con la emoción del libro leído, de la historia que entiendo, de lo que estoy siguiendo y leo hasta el final y busco los referentes para que cada vez pueda entender mejor la historia. Y yo creo que en ese sentido las narrativas transmediales le plantean a uno como un juego de participación, que es algo, por ejemplo, que es difícil, no imposible, pero cada vez es más duro de hacer en las aulas, no solo en las universitarias, sino en las de básica, en las de media, cómo llevamos a escribir a los chicos y a participar, y sobre todo también en una mirada muy interdisciplinar, ¿no? Como que la escritura no está ajena a lo espacial, a lo pictórico, a lo visual, pero también a lo corporal, incluso en lo digital. Hay una cosa, para cerrar un poco ahí, es que uno cree siempre que las narrativas digitales y transmediales están solo en lo virtual, no solo en lo digital. Y la transmedialización implica un proceso, entre muchos, aparte de la adaptación, que es la extraibilidad. Y es cómo eso digital, cómo eso que está codificado, se vuelve físico, se puede volver análogo, se puede materializar de alguna forma para generar nuevos juegos narrativos. Entonces, lo transmedial no es solo digital, es como un juego de varios contextos y varias posibilidades de creación. Claro, y ahí yo quería como que pensemos, ya que se trata de pensar en colectivo, cómo la labor de la formación de nuestras licenciaturas de la Facultad de Artes, lo que quienes egresan van a hacer en
en su vida profesional se puede ver impactada por estas nuevas formas narrativas, cómo hacer para, justamente la pregunta que hacía ahorita Nini, las formas escriturales, motivar a quienes están en procesos de formación a escribir, a hacer cosas en colectivo, a no quedarse solamente con un acercamiento al mundo digital un poco pasivo, sino aportarle contenido a estos universos. Claro, yo creo que esta investigación, pues como otras, ¿no?, que abordan el mundo digital desde distintas aristas, nos sitúan también en una necesidad. O sea, no podemos mantenernos ajenos. O sea, el contexto digital no se va a ir a ninguna parte. De hecho, vemos cada día cómo pues, se aumenta. Al inicio pues había muchos escépticos que planteaban que en lo digital no podía haber comunidades, por ejemplo. Y esto pues cada vez está cobrando, claro, con muchas reticencias, con muchos elementos críticos, pero las comunidades están allí. Entonces también conmina a los profesores en formación, pues primero a que no es un contexto que podamos desconocer, ¿no? Porque en esas comunidades habitan nuestros estudiantes y nosotros mismos en muchas posibilidades. Y sobre todo pensar que ahí también hay experiencia, ahí también hay repertorios. Y esos repertorios pues nos obligan a nosotros también a situarnos en un diálogo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? Y más allá de que pensemos que sea correcto o incorrecto, que veamos, por ejemplo, que los criterios de gusto se transforman, se destruyen, se fragmentan, pues eso nos ayuda también a pensar en la formación de espectadores, ¿no? De públicos que a su vez también después pues entrarán en procesos de formación en sensibilización creativa, ¿no? Podemos ser creadores en los contextos y también con la apropiación de herramientas pues que cada vez están más disponibles, no sin establecer también un contexto crítico, ¿no? ¿Qué implicaciones de autoría, qué implicaciones de circulación tiene esto? Pero también planteando posibilidades, ¿no? A través de estos mundos digitales. Sí, me quedo pensando y dejo este pensamiento para quienes nos han escuchado hoy, para que sigamos tal vez conversando en otros espacios, Nini. Me quedo pensando en el potencial que tienen los procesos de industria, de producción industrial de la cultura en la apropiación y la propia creación, y en seguramente las preguntas por los nuevos modelos de relaciones pedagógicas, por los nuevos modelos de construcción de materiales didácticos. Bueno, me quedo como con esa pregunta hasta ahora esbozada. Muchísimas gracias, ha sido un placer tener un acercamiento a este libro sobre la narratividad transmedia. Espero que a ese libro le vaya muy bien. Va a estar acá en el stand de la Universidad Pedagógica Nacional en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y después en las librerías de la universidad. Ojalá circule con mucho éxito. Y bueno, esta ha sido una emisión de Tablas y Tableros desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos acompañan en la dirección Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.